Hola a todos, vamos a dar comienzo a la tercera masterclass que lleva como nombre Comunicación con el enfermo de Alzheimer. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo debe de producirse la comunicación con el enfermo de Alzheimer en cada una de las fases por las que esta persona pasa, para posteriormente acabar la masterclass con algunos consejos prácticos que os serán útiles en el día a día con vuestro enfermo de Alzheimer. Primero vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a tratar en la siguiente masterclass. El primer punto que vamos a ver es a qué se llama comunicación y cuáles son estos elementos. Esto luego nos será útil para entender cómo debemos de hacer el proceso de comunicación en cada una de las fases de la enfermedad. La masterclass va a ser muy práctica, dirigida principalmente a dar respuesta a todas aquellas dudas que nos surgen en el cómo debemos de comunicarnos con nuestro enfermo en cada una de las fases. Por eso veremos el proceso de comunicación en la fase leve, qué ocurre, qué le ocurre a estos enfermos y cómo debemos de comunicarnos con ellos, la comunicación en la fase moderada y la comunicación en la fase grave. Y para finalizar, unos consejos prácticos. Vamos a iniciar con qué es la comunicación y cuáles son los elementos que intervienen en este proceso. La comunicación es un proceso en el cual se produce un intercambio de información, de ideas o de emociones. Es decir, hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Ya veremos cómo en las diferentes fases por las que el enfermo pasa nos será más útil saber comunicarnos o bien de forma verbal con él o bien de forma no verbal. En este proceso intervienen un emisor y un receptor. El emisor es aquella persona que habla, que emite el mensaje, y el receptor es aquella persona que lo recibe. ¿Vale? Se da a través de un canal que es el medio por el cual comunicamos, un código, ¿vale? Que es lo que se utiliza, en este caso pues el lenguaje hablado, ¿vale? Y un mensaje. Vamos a comunicar, le vamos a decir qué es lo que queremos o qué es lo que esperamos de él. Vamos a pasar a ver cuál es el proceso de comunicación que tenemos que hacer con un enfermo en fase leve. En esta fase, la persona enferma presenta ciertas dificultades para expresar ideas con las palabras adecuadas. Utilizan un vocabulario muy sencillo y muy reiterativo. Suelen también perder el hilo de la conversación de forma habitual y tienen dificultad para organizar las palabras en un orden lógico. En esta fase, muchos de los familiares, cuando acudís a nuestra asociación, nos comentáis que escucháis cuando el enfermo quiere decir algo o una señal de alarma que nos está dando el propio lenguaje, es que decís, le ocurre que no sabe cómo decir o cómo expresar algo o cómo se llama algo a la hora de pedir y nos dice, es que lo tengo en la punta de la lengua. Pues ese fenómeno punta de la lengua es una señal de alarma que nos puede estar indicando que nuestro familiar puede estar se le puede estar afectando el lenguaje. Tiene ciertas dificultades para nominar, sobre todo aquellos objetos sencillos, los más cotidianos, los que él usa en su día a día. ¿Vale? Este es uno de los fenómenos en los que pues somos conscientes que algo está ocurriendo. Y en esta fase, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, en primer lugar, siempre a estas personas hay que hablarlas de frente. ¿Vale? Ellos tienden mucho a mirarte a los ojos y a mirar a los labios porque para ellos es una comunicación directa. Entonces, siempre hay que intentar hablarles de frente, no de una habitación a otra. Si queremos que hagan algo, no podemos pedírselo. Si estamos en la cocina y él está en el salón, pedirles algo a distancia porque la información se pierde por el camino. Evitar movimientos bruscos y acompañar los mensajes con gestos y expresiones faciales que faciliten la recepción del mensaje que estamos dando en ese momento. Evitar ambientes con exceso de ruido o insuficiencia luminosa. ¿Vale? Es muy importante que el ambiente sea el más propicio a que se dé la comunicación. Evitar las interferencias e interrupciones. ¿Vale? Siempre que hay que intentar que el mensaje no se corte.
¿vale? Evitar los obstáculos físicos entre ambos, como una mesa, como unas gafas, cualquier objeto, como sillas de diferentes alturas. Todo aquello que a ellos les distraiga va a hacer que el mensaje, o bien que te quieran dar, o bien el que tú les estés dando, que se vea alterado, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, el ambiente tiene que ser el adecuado, siempre tenemos que mirar de frente, ¿vale? Mensajes cortos, sencillos y sin ningún obstáculo, sin ningún elemento distractorio. Por otro lado, evitar hablar si no se puede controlar la propia angustia. Es decir, si le vemos alterado, si le vemos nervioso, si le vemos que está excitado por algo, no es el momento adecuado para comunicarnos con él, porque primero no nos va a escuchar porque él está en el estado en el que está, y segundo porque el mensaje no va a ser recibido correctamente, ¿vale? Entonces siempre antes hay que intentar relajarlos, hacer que vuelva otra vez al estado inicial para posteriormente decirle qué es lo que queremos o qué es lo que esperamos de él. No hablar de él o de ella como si no estuviera presente. Muchas veces pensamos que, bueno, que como tiene Alzheimer no se entera. A ver, no, sí que se enteran, claro que ellos se enteran de que estamos hablando de ellos. Entonces, en la medida de lo posible, para no herir su autoestima, para no hacerles sentir mal, hay que intentar las cosas que tengamos que decir, no decirlas delante de ellos. Usar un tono de voz bajo, intentar siempre que el tono de voz que usemos sea el mismo, ¿vale? Y tratarlos en todos momentos como si fueran personas adultas, no son niños, ¿vale? En muchas ocasiones nos ocurre que les infantilizamos, a ver, sin quererlo, pero no hay que olvidar la esencia de esa persona, es una persona adulta, no es un niño. Aunque en ciertas ocasiones tengan conductas que, pues eso, nos hacen pensar que puedan estar infantilizándose, no lo son adultos. Entonces siempre hay que tratarles como tal. Y hasta aquí estos primeros puntos de esta tercera masterclass.